para terminar la clase, vamos a hablar ahora de la última parte de esta clase, que es el método estadístico. Cuando hablamos del método estadístico, pues estamos hablando del desarrollo de un proyecto estadístico, de una investigación estadística, ¿no? Se refiere a que es un conjunto de procedimientos que se aplican con una secuencia lógica. Con el fin de recopilar, organizar, presentar, analizar e interpretar datos de fenómenos sujetos a variaciones, o sea, de variables. Eso es importante, que esta parte que dice acá es una secuencia que se aplica a estos procedimientos con una secuencia lógica. Ya, te me vienen enredados por acá los cables del audífono. Ya. Entonces, decíamos que el método estadístico es un procedimiento que se pliega siguiendo una secuencia lógica con la finalidad de recopilar, organizar, presentar, analizar e interpretar datos de fenómenos sujetos a variaciones, o sea, de variables, ¿no? ¿Cuáles son las etapas de este método estadístico? Esto tiene 6 etapas, ¿no? La etapa del planeamiento, la recolección de datos, la etapa de elaboración de datos, la etapa de presentación de datos, la etapa de análisis e interpretación de los datos y la última etapa, que es la etapa de la publicación de los resultados o de los datos, de la información, ¿no? Esas son las 6 etapas que tenemos que desarrollar en el método estadístico, ¿no? Estas 6 etapas vamos a ir desarrollándolo durante el curso, el desarrollo del curso, ¿no? Hoy día vamos a ver la parte de planeamiento, luego veremos qué manera se recolectan los datos, qué herramientas hay para elaborar de datos, para presentarlas y analizarlas e interpretarlas. Veamos la primera etapa, la etapa del planeamiento. Hoy día vamos a ver la primera etapa, que es exactamente la etapa del planeamiento. Esta etapa está directamente relacionada con el método científico. ¿Y cuál es su relación? ¿De qué manera está relacionada, no? Ya, podemos decir, pues, cuando hacemos una investigación, que todo comienza con el análisis de una problemática, ¿no? Luego de ese análisis de la problemática, tenemos o determinamos un problema, ¿no? Esto sería nuestro punto de partida con la determinación del problema que surge del análisis de la problemática. Tenemos nuestro punto de partida. Luego, para esto, se hace un análisis lógico del problema y entonces luego de esto ya podemos nosotros formular una respuesta preliminar a este problema, a cual se le denomina hipótesis, ¿no? Entonces, si saben que una hipótesis es una respuesta preliminar al problema.
Bueno, y también es importante que ustedes sepan que toda hipótesis tiene que ser comprobada, tiene que ser verificada. Ahora les voy a explicar así algo general, información muy, digamos, muy agregada, ¿no? Ya información más específica, más desagregada, cuando veamos la parte de hipótesis, ¿no? Que es en la etapa en la parte de estadística inferencial, ahí vamos a ver hipótesis, análisis de hipótesis, medición de hipótesis, comprobación de hipótesis, tipos de hipótesis, ¿no? Entonces, decimos que para comprobar las hipótesis, porque toda hipótesis tiene que ser comprobada, porque la hipótesis es una respuesta preliminar, es una afirmación. Por ejemplo, yo puedo decir mi hipótesis de que es un estudio sobre el cáncer cáncer pulmonar. Yo puedo afirmar como una hipótesis, decir, el cáncer pulmonar se origina por el excesivo consumo de tabaco. Esa es mi hipótesis, así, afirmativa, ¿no? Tengo que afirmar algo, que es por el consumo excesivo de tabaco. Esa es mi hipótesis. Entonces yo lo que tengo que hacer, cuando ya desarrollo la investigación, tengo que comprobarlo, buscar datos, hechos para analizarlos y demostrar finalmente si acepto esa hipótesis o la rechazo, pues, ¿no? Ya para eso, como les digo, ya cuando veamos el capítulo de hipótesis, ahí vamos a ver todas las herramientas que tenemos para contrastar hipótesis. Entonces, ¿yo qué hago para comprobar esta hipótesis? Primero tenemos que recolectar pruebas, pues, ¿no? Hechos, datos, observaciones, etcétera. Luego esta información, estos datos tienen que ser clasificados, ¿no? Una vez que han sido clasificados, tenemos que pasar a analizarlos para darles una interpretación. Y entonces ver si esto nos va a permitir ya tener una respuesta sobre las hipótesis, ¿no? Y esto al final tenemos que generalizarlas, ¿no? Es decir, podemos establecer principios o leyes, ¿no? Con lo que hemos, resultado que hemos obtenido. La estadística, como les había dicho, está estrechamente relacionada con el método científico. ¿Por qué? Eh, en el proceso de captación de información, o sea, en el proceso de observación, se señalan los hechos a observar, ¿no? Además, además, la estadística nos ayuda a que las observaciones sean exactas. Eh, en el proceso de formulación de hipótesis, o sea, cuando formulamos una hipótesis, las estadísticas nos permite descubrir algunas relaciones que conducen a dicha formulación, ¿no? Gracias a la estadística tenemos algunas relaciones que nos van a conducir a formular hipótesis. Y en el proceso de verificación de las hipótesis, la estadística nos brinda unas técnicas, herramientas para poder presentar de una manera adecuada los resultados. Además, también para poder utilizar cuando corresponda las pruebas de significación en el análisis inferencial, por ejemplo, ¿no?
Para formular la hipótesis, la estadística nos ayuda con algunas relaciones, ¿no? Y cuando se trata de verificar las hipótesis, a través de la estadística nos brinda unas técnicas de significación, ¿no? Unas pruebas que, nos van a, que se utilizan para verificar las hipótesis. Todo eso se da cuando veamos estadística inferencial. Acá tenemos un esquema que relaciona la estadística con el método científico, ¿no? Ahí podemos ver que el método científico, a través de observaciones, la estadística, esas observaciones las transforma en datos. Luego, la estadística, esos datos los relaciona entre sí, los relaciona, y el método científico ya puede o está en capacidad de formular hipótesis, ¿no? Entonces, una vez que ya has formulado hipótesis, estas hipótesis tienen que ser verificadas. Entonces, el método científico necesita verificar esas hipótesis y la estadística nos brinda las técnicas adecuadas para verificar esas hipótesis. Como pueden ver, pues hay una estrecha relación entre lo que es estadística con el método científico. Ustedes cuando en alguna oportunidad van a desarrollar una investigación, una tesis, van a ver ahí lo importante que es el uso de la estadística. Ahora vamos a ver de qué manera se desarrolla el planeamiento de una investigación. Primeramente, cuando nosotros queremos hacer una investigación que puede ser individual o puede ser grupal, eh, debemos estar con las mentes bien claras sobre lo que queremos alcanzar, ¿no? Porque esta etapa del planeamiento es la etapa más importante. Si acá fallamos, va a fallar la investigación. Acá tenemos que ser precisos, saber a dónde vamos, qué queremos y qué vamos a hacer. Y este proceso de planeamiento se va a plasmar en un documento que se llama plan de investigación o proyecto de investigación. Ahora, la estructura de este plan, de este proyecto, de su contenido, va a depender mucho de qué tipo de investigación vamos a llevar a cabo, ¿no? Pero a manera de sugerencia, les voy a indicar acá algunos puntos que debe contener este plan, ¿no? Es una sugerencia, no necesariamente tiene que tener todos los puntos, puede tener algunos puntos o en algunos casos puede tener más puntos de lo que les voy a decir acá. Este es un esquema general, ¿no? Que puede ser, como les digo, aumentado o disminuido dependiendo del tipo de investigación que ustedes van a realizar, ¿no? Entonces, estos puntos son el primero. Primero tenemos que hacer el planteamiento de un problema, ¿no? O sea, el análisis de la problemática nos va a permitir uh, determinar cuál es el problema. Entonces, ¿y por qué surge un problema? Porque al analizar la problemática,
vemos que en una determinada situación, en este caso de un problema, no hay una respuesta, no hay una solución inmediata. Entonces, se ve como la solución es hacer un proceso de investigación para poder atender esta situación que no tiene respuesta, no tiene solución, ¿no? Por lo tanto, acá, en este punto del planteamiento del problema, se concibe el estudio y se analiza, se reflexiona bien sobre el problema que vamos a investigar o que van a investigar. Como le digo, esto es lo más importante. Acá se tiene que estar bien seguro de lo que se quiere, estar bien lúcido, si es uno solo o si son un equipo de que va a investigar o hacer un trabajo de investigación. Esta parte es clave. Si sale mal, la investigación va a terminar mal. Como se dicen, los amigos informáticos dicen, si a un sistema entra basura, sale basura. Así es acá. Si nosotros hacemos un mal planteamiento, una mala planificación de la investigación no va a resultar bien. ¿Mm? Tengan bien en cuenta esto porque ustedes en algún momento van a desarrollar tesis, investigaciones. Este punto es importante. Ujú. Una vez que ya tienen su documento que se denomina plan o proyecto de investigación, ya bien pensado, bien analizado, y ya lo tienen plasmado en el documento, entonces tienen que agregar el otro paso que es el planteamiento de sus objetivos, ¿no? Acá, ¿en qué consiste la formulación de los objetivos? Acá se tiene que señalar, dice detenidamente, lo que se pretende investigar, ¿no? Ese es mi objetivo. Tengo que referirme a lo que realmente pretendo investigar, de qué se trata mi misión, ¿no? Y estos objetivos deben responder a las preguntas ¿para qué o por qué se quiere investigar? Estos objetivos tienen que ser pues precisos, ¿no? Es muy importante que sean precisos, concisos, sobre todo en lo que se relaciona a la estadística, ya que de esto depende mucho la precisión que tengamos con el tipo de información que vamos a recolectar. De no ser así, caemos en el problema de que a mitad de investigación nos damos cuenta que estamos recolectando una información que no nos va a servir. ¿Por qué? Porque formulamos mal nuestros objetivos, ¿no? O también se puede dar el caso de que nos falte, no hayamos considerado información que sí la necesitamos, ¿no? Se pueden dar esos casos, que falte información que sí necesitamos o que estemos recabando información que no la vamos a necesitar. ¿Bien? Bien, por eso todo eso es importante, ¿no? Que sean bien precisos los objetivos, porque de ahí, de esos objetivos, vamos a sacar o va a salir qué información necesitamos para cumplir esos objetivos. Ujú. Bien, entonces una vez que hemos formulado nuestros objetivos precisos, concisos, seguimos con el siguiente paso, que viene a ser definir, vamos a definir
qué o cuál va a ser nuestra población la que vamos a estudiar, la que vamos a investigar. Entonces, ¿qué es una población universo? Es esto, la división de la población universo, se consiste en determinar el conjunto del cual se obtendrá la información y a quién se atribuirán los resultados obtenidos. De acuerdo a a los objetivos planteados, este estudio puede incluir a toda la población o simplemente se extrae una muestra que tiene que ser representativa de esta población. O sea, en esta parte del proyecto, del plan, vamos a poner eh, cuál va a ser nuestra población universo, que puede ser un distrito, puede ser un colegio, puede ser un departamento, puede ser una determinada área, una determinada organización. Depende pues de lo que queramos hacer, ¿no? O investigar. Y si es así, una vez que ya sabemos cuál va a ser nuestra población, acá también tenemos que poner si es que vamos a estudiar a toda la población, estamos en condiciones, tenemos los recursos tanto tiempo, humanos, económicos, materiales, para poder investigar a toda la población que elijamos o, en caso contrario, extraer una muestra representativa de ella, ¿no? Y trabajar solamente con esa muestra, que al final pues esa muestra nos va a inferenciar los valores, los datos que son válidos para toda esa población. Bien, entonces acá tenemos que en este tercer paso o tercer punto del plan tenemos que poner qué población vamos a analizar y si va a ser a la población total o simplemente a una muestra extraída de ella, una muestra representativa. Ujú. Una vez que hemos definido nuestra población, vamos a ver ahora el siguiente paso, que es determinar nuestras variables, ¿no? Este cuarto paso o cuarto punto del proyecto, acá tenemos que precisar cuáles son nuestras variables que vamos a investigar, que vamos a estudiar, ¿no? Dice, aquí se seleccionan las variables a manejar en la investigación. O sea, todas las variables que vamos a manejar las tenemos que eh, tienen que formar parte de este documento, de este plan. Esta selección de variables se debe hacer teniendo en cuenta los objetivos. Ojo, eso es importante, como usted había dicho, ¿no? Para seleccionar las variables, se tiene que tener en cuenta los objetivos. ¿Qué quiere decir esto? Que de los objetivos vamos a sacar nuestras variables, ¿no? Y esas variables nos van a permitir recolectar información que sea estrictamente relacionada con la investigación que estamos haciendo. ¿Con qué fin? Que no, pues no recolectemos información innecesaria o que estemos omitiendo alguna información que debemos captarla, ¿no? Ujú. Entonces, ya saben, también las variables tienen que ser bien elaboradas, que salgan de los objetivos y estas variables nos van a permitir, nos van a indicar también qué tipo de información vamos a trabajar, vamos a investigar. Adicionalmente a esto, que esta determinación o asignación de las variables nos va a permitir pues formular las hipótesis. De esta determinación de variables va a surgir nuestras hipótesis. Ya como les había dicho, las hipótesis son respuestas preliminares a este problema, la cual tiene que ser
procesada, la cual tiene que ser verificada utilizando técnicas que ya veremos después en otras clases. Bien, entonces como decíamos que esta determinación de variables nos va a permitir formular nuestra hipótesis, entonces nuestro siguiente paso será la formulación de las hipótesis. Entonces podemos decir que las hipótesis son enunciados o afirmaciones sujetas a demostración. Todas estas hipótesis manifiestan relaciones entre las variables y su formulación. Es importante en la medida que nos va a orientar la investigación. O sea, la hipótesis nos orienta hacia dónde vamos. Porque la hipótesis es la respuesta, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que les dije del cáncer pulmonar, mi hipótesis era que es ocasionado por el consumo excesivo de tabaco. Entonces, eso que ya me está orientando que ahí están mis variables, ¿no? Tengo que buscar información relacionada con el consumo del tabaco, con las enfermedades relacionadas, en fin. Entonces, estas hipótesis, como se dice, me van a orientar para el desarrollo de mi investigación. Luego, una vez que ya tengo mis variables, mis objetivos, pero ya tengo mis variables, ya tengo mis hipótesis, entonces ahora, ¿qué me queda? Determinar qué tipo de información necesito recolectar. Una vez que ya sé qué tipo de información necesito recolectar, tengo que también precisar acá cuál va a ser la técnica o procedimiento que voy a utilizar para recolectar esa información, ¿no? Entonces acá tengo que especificar qué información necesito y también tengo que especificar qué mecanismo de captación de información voy a utilizar, que puede ser una observación, puede ser un cuestionario, puede ser encuesta, puede ser entrevista, no sé, ya se verá de acuerdo a la investigación que van a hacer, qué tipo de herramienta de captación de información van a utilizar, ¿no? Ya no sé qué, creo de aquí a 2 clases tenemos, vamos a ver eso, lo que son las técnicas de captación de información. Bien, una vez que ya tenemos sabemos nuestra información que tenemos, ¿no? Que ya sabemos qué información necesitamos y qué técnica la vamos a utilizar para captar, nuestro siguiente paso será pues de qué manera voy a elaborar y voy a analizar esa información. Acá, acá vamos a anticipar, o sea, claro, de hecho este es un documento que está plasmado en el plan donde todo lo que se va a hacer, ¿no? Está plasmado todo lo que se va a hacer a futuro, en el desarrollo de la investigación, ¿no? Acá tenemos que poner en esta etapa todo, pues, ¿no? Todo eso, el plan de... Acá vamos a poner qué tipos de tablas vamos a llevar, de acuerdo a la información que vamos a recolectar, pues, ¿no? ¿Qué tipo de gráficos que nos van a ayudar a organizar y analizar la información? Igual, si lo vamos a hacer de manera mecánica, electrónica, y si es el caso necesario, ¿qué técnicas de inferencia vamos a utilizar, ¿no? Puede ser, en este caso, si vamos a contrastar hipótesis, vamos a ver si lo vamos a hacer con significación de hipótesis, lo vamos a hacer con T de student, con chi cuadrado, etcétera, ¿no?
Todo eso tiene que estar plasmado en este punto, que es el de procedimiento de elaboración y análisis de la información. Y sí, una vez que ya tenemos claro esto, entonces, continuando, deberíamos de hacer una programación, ¿no? A través de un diagrama, puede ser un diagrama de Venn o un otro diagrama que nos permita, pues, hacer desarrollo de todas las actividades a través de un cronograma, ¿no? Para que esto nos ayude a conducir la planificación de una manera que esté de acuerdo a lo planeado en el documento. Y finalmente tenemos el informe de la investigación. Aquí tenemos que usar el contenido del informe. Para esto tenemos que tener en cuenta la distribución del trabajo, ¿no? Esto va a ser, por ejemplo, tiene que tener el título, una introducción, los capítulos, apéndices, etcétera, ¿no? Y los anexos. Como podemos ver de estos puntos, lo más que están, este punto F y el punto G son los que están más directamente relacionados con la estadística, ¿no? Pero lógicamente todo esto forma parte de un proceso que tiene un carácter lógico, tiene una lógica para ir desarrollando. Como pueden ser, se hace de una manera secuencial. O sea, no podemos hacer primero el G, después el A, el B, no. Tiene que ser un desarrollo, una secuencia lógica. ¿Mm? ¿Hasta ahí tienen alguna... ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? A ver, ¿alguien? ¿No hay ninguna pregunta? Me parece que no, doctor. Bien. eh, Bien, entonces, acá acá hay un ejemplo de cómo se hace la planificación de una investigación. A ver, este es el enunciado del problema, pues, ¿no? Dice, la desnutrición infantil
es uno de los problemas significativos de salud a nivel mundial. En el Perú se estima que el 44% de la población menor de 6 años de edad presenta algún grado de desnutrición. El distrito del Agustino cuenta actualmente con 18.500 habitantes menores de 6 años de edad. Y se viene observando por las atenciones en los centros de salud de la zona que el número de casos de nutrición infantil se ha incrementado en forma importante, ¿no? Así, mientras en el año 2015 se atendieron 88 casos, en el 2016 se atendieron 495 casos relacionados con este problema. Uh-huh. Bien. Entonces, esto es el enunciado del problema. Que trata sobre la desnutrición infantil en el distrito del Agustino, ¿no? Entonces, ¿qué nos pide? Elaborar el planeamiento para la investigación, estudio de la desnutrición en menores de 6 años, así se va a llamar la investigación, estudio de la desnutrición en menores de 6 años en el distrito del Agustino, hasta el punto procedimiento de elaboración y análisis de la información. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Qué hora es? Va a ser las 11. Tenemos hasta las 11:10, creo, Ingrid. 11:20, doctor. 11:20. Y entonces, ¿qué nos pide acá? Ver la determinación del problema, ver los objetivos. Nos pide definir la población, nos pide determinar las variables, formular las hipótesis. Determinar qué información vamos a recolectar y qué procedimiento vamos a utilizar. Y al siguiente punto, que sería el último, de acuerdo a lo que nos dice acá, es el de procedimiento de elaboración y análisis de la información. Bien. No sé si alcanzamos a desarrollarlo ahora o lo dejamos para mañana, porque mañana vamos a desarrollar también un ejercicio de una práctica de variables de lo que hemos hecho, que sería la primera práctica, y no sé si lo dejamos el desarrollo de este ejercicio también para mañana. Creo que sí, para hacerlo con más tranquilidad. O vamos avanzando algo. No sé, a ver qué me dicen. Ingrid, ¿qué te parece? Doctor, ¿Avanzamos algo o lo dejamos para desarrollarlo mañana junto con la práctica de variables? quizás podríamos avanzar y si en caso hoy no les queda claro, mañana poder reforzar esas ideas con mis compañeros. Bien, porque esto lo vamos a desarrollar todos ahorita acá. Bien, entonces, a ver. Doctor, aunque algunos de mis compañeros
están escribiendo si se podría hacer mañana. Sí, depende de ustedes. Yo, si quieren, lo hacemos ahora o hacemos mañana, mejor para hacerlo con más. Porque mañana tenemos 2 horas, ¿no? De 10:30 a 12, hora y 40 minutos. Sí, doctor. Sí, yo creo que mejor lo hacemos mañana. Y a ver qué dicen los demás, ¿están de acuerdo? Mañana. Mañana, Ya, doctor, más tranquilidad. ya, entonces vayan pensando todos estos puntos que nos piden acá, ¿ya? Ujú. Ya, a ver, Doctor, más bien, ¿podría enviarme las diapositivas o subirla acá a Teams para sí, que lo yo revisen? ahora, sí, ahora en la tarde te estoy enviando la diapositiva, ¿ya? Para que ya tú la distribuyas a ellos, pues, ¿no? Para que la tengan y de paso también para que vean el ejercicio, ¿no? Ya, doctor, muchas gracias. Sí, no te preocupes. Bien, eh, ahora quiero ver cuántos han asistido. ¿Tú tienes la relación de lo que han asistido, Ingrid? Sí, doctor. Ya, un favor, me la pasas pues a mi correo, ¿ya? Sí, yo Son, ahorita le envío. ¿cuántos han asistido? 50, creo, ¿no? Sí, Ya, entonces me mandas la relación de los asistentes y los que han faltado, por favor, si te puedes comunicar con ellos, dile pues que no estén faltando porque no vayan a tener problemas. O de repente todavía no están matriculados. Bueno, ya que ellos vean, ¿no? ¿Cuál es la Doctor, situación? doctor, ¿Sí? doctor, ¿Sí? buenos días. Le habla el alumno Guaita. Me parece que al inicio me llamó y bueno, yo necesito de un micrófono para poder hablar y creo que no se me escuchó, pero después participé con respecto a las variables Sí, acá discretas, está, no te continuas preocupes. y Acá estás, Jason White, Guaita. Sí. has intervenido 2 veces. Gracias, doctor, muchas gracias. Sí, Disculpe. no te preocupes. Ya, ¿alguien más tiene algún problema? Sí, doctor, yo también participé, pero al momento que me llamó no, creo que no me escuchó porque Leslie Gamboa. ¿Qué pasó contigo, Leslie Gamboa? ¿Tampoco tienes no, bueno, en mi caso, como la clase era temprana, tenía que salir a comprar desayuno y salí y volví y ya había llamado. entrada?